Bueno, para este caso entonces vamos a solucionar este circuito. Lo primero que vemos aquí es que aparecen tres fuentes que están conectadas en serie. Esas tres fuentes conectadas en serie pues están generando todo el voltaje para el circuito. Más allá de que vayamos a encontrar un circuito equivalente, pues aquí yo lo que debo entender es que todas estas fuentes están proporcionando un solo voltaje. Y como tal, entonces vamos a representarlo como una sola fuente. Vamos a empezar por representar una sola fuente, que es la que, digamos que equivale, o va a ser la equivalente de todo el circuito. ¿Listo? Empezamos por aquí, porque tengo dos resistencias que están en paralelo, ¿sí? Y por aquí abajo tenemos dos resistencias que están en serie. Esas dos uniones se pueden hacer de una vez, ¿ok? Entonces, estas dos las voy a representar con una sola, ¿ok? Que va a ser mi primera resistencia equivalente, RQ1, ¿ok? Y vamos a tener enseguida la resistencia 3. Y estas dos dijimos que la íbamos a combinar de una vez en una sola resistencia equivalente, que va a ser mi segunda resistencia equivalente, RQ2. Por lo tanto, el circuito ahora me queda así. R3 sigue siendo de 5, ¿cierto? Estas dos que se combinaron, entonces como están en serie, sería 3 y 2, también es 5. Y estas dos están en paralelo, por lo tanto la tenemos que calcular. Voy a hacer el cálculo aquí. Entonces tendríamos que 1 sobre resistencia equivalente 1 es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R1, ¿cierto? Vale. Entonces aquí me quedaría como 1 sobre RQ1 es igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 2. ¿Ok? Eso me quedarían 6 octavos. Creo que quedarían 4 tercios. Bueno, ya dando el valor de esta resistencia, ¿no? Serían 6, 4 por 2, 8 tercios. ¿Sí? Esta resistencia sería 4 tercios. Bueno, según yo sí. Entonces sería 2 por 1, 2, más 4 sobre 8. ¿Ok? Y ya simplificando, pues quedaría 4 tercios. Listo. Y la fuente, recordemos que como estas tres fuentes están conectadas en serie, entonces la fuente equivalente, ¿sí? Sería la suma de esos tres voltajes, ¿no? Por lo tanto, tendríamos aquí 3 más 2 son 5, más 4 serían 9 voltios. O sea que nuestra fuente equivalente es de 9 voltios. Ahora, vamos a unir estas dos fuentes. Entonces vamos a tener un siguiente circuito. ¿Necesitan que les envíe foto de esto también? Sí, 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 por favor. porfa. Por la parte de youtuber me voy a volver fotógrafo. Listo. Entonces decíamos que ahora estas dos se convierten en una sola, que es la que vamos a llamar RQ3. Que sería nuestra tercera resistencia equivalente. Esta sigue siendo la de aquí abajo.
Es decir, sigue siendo RQ2 y vale 5 ohmios, ¿no? Como estas dos están en serie, entonces hallamos su valor sencillamente sumando, ¿no? Serían 4 tercios más 5. RQ3 es igual a 4 tercios más 5. Entonces serían 3 por 5, 15, 19 tercios. ¿Sí? O sea que esta resistencia vale 19 tercios. Profe, ¿por qué está en serio? Las dos están en el mismo hilo. Ya creí que lo hacías con el de abajo. Y yo, No, todavía no. Y todavía me falta la fuente, ¿no? Y aquí estaría la fuente. Va una imagen con eso. A ver, nos envío una foto, pues. Ahí estaría el otro circuito. Y por último, ahora sí, unimos estas dos. Entonces me quedaría la resistencia total. ¿Cierto? Y como están en paralelo, entonces sumamos, decimos que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre 19 tercios, que lo podemos, ya sabemos que lo escribimos de una vez al contrario, ¿no? 3/19 más 1 sobre 5. ¿Ok? Esto sería 3 por 5, serían 15. Así que denominador es 15. No. 3 por 5, 15. 15 y 19 son 34. Y el numerador serían 19 por 5, serían 20 por 5, serían 95. ¿Sí es así? sí. Sí. Listo. Y abajo sigo con los 9 voltios. Ok. Y ahora sí, teniendo un solo circuito con una sola resistencia, entonces empezamos a calcular. Recuerden que yo debo tener los tres valores: valor de resistencia, valor de corriente y valor de voltaje. Las resistencias ya se tienen. Se tienen, lo que tengo que empezar a calcular entonces es los voltajes y las corrientes. Como aquí ya tenemos voltaje y tenemos resistencia, pues lo que tengo que calcular es corriente. Entonces recordamos que la corriente es igual al voltaje sobre el valor de la resistencia. En este caso, voltaje son 9 sobre el valor de la resistencia, que son 95/34 ohms. ¿Ok? Y entonces, si solucionamos, sería 9 por 4, 36. Van 3, 9 por 3, 27. 27 y 3 son 30. 306,95 ohms. Sí. ¿Listo? Eso es más o menos como unos 3 amperios, 3 alguitos. ¿Ok? Entonces ya tengo la resistencia, la corriente total. Esta es la corriente total. ¿Listo? La corriente total, porque todo lo que yo tengo aquí es total para el circuito. Corriente total, resistencia total y voltaje total. Ahora entonces me empiezo a devolver al circuito anterior. ¿Ok? Entonces, aquí lo que decimos es, esta resistencia, ¿de qué conexión viene? Viene de un paralelo. ¿Ok? Esta resistencia de acá viene de un paralelo.
¿Qué es lo que se mantiene constante en paralelo? El voltaje. Entonces decimos, el voltaje de la resistencia total es igual al voltaje de la resistencia equivalente 3 y es igual al voltaje de la resistencia equivalente 2. Y eso es igual a los 9 voltios. ¿Ok? ¿Sí quedó claro ahí? Profe, ¿Ibas a preguntar algo? ¿No? Bueno, ¿podrías enviar? no te escuché mucho, pero... Sí, puedes enviar una foto, Toño. Listo. Profe, ¿puedes repetir esa partecita última que hiciste? Ya voy. Voy a enviarles fotos del último circuito. Tengan en cuenta que ahora me estoy devolviendo, ¿no? Entonces las fotos ahora van a ir, es el retroceso. Sin embargo, aquí todavía me falta calcular, ¿no? Porque aquí ahora tengo que calcular, como ya tengo, vean, tengo valores de resistencias y tengo voltajes. Me falta calcular corrientes. Entonces calculamos la corriente de Q3 y de Q2. Corriente en Q3 y corriente en Q2. ¿Ok? Eso lo tengo que calcular. Igual calculo la corriente de la misma forma. Voltaje 9 dividido entre la resistencia Q3, que son 19 tercios. Y esto me quedarían 27/19. Y por aquí, voltaje, que son 9, dividido entre la resistencia Q2, que son 5. Y pues ese sigue siendo 19 quintos. ¿Ok? ¿Y estamos hasta ahí? Oye, yo tengo una pregunta de antes, pero es una cosita. ¿Por qué en el que dice 1 sobre R y total es 3/19 y no 1 sobre 3/19? ¿O da igual? Sí, es que eso es lo que voy. Escribir 1 sobre 19 tercios es lo mismo que tener 3/19. ¿Sí? O sea, yo debía haberla escrito así, ¿cierto? Porque es 1 sobre el valor de la resistencia. Sin embargo, digamos que por abreviar el procedimiento basta con que uno este fraccionario lo invierta. Entonces quedaría el 3 arriba y el 19 abajo. Vale, gracias, Toño. Con gusto. Listo. Ya tengo las dos corrientes de acá, ¿cierto? Ahora la idea es que nos devolvamos a este circuito. Entonces, esta resistencia Q2, ¿de qué viene? Esa resistencia Q2 es esta de acá, ¿cierto? A ella no le he hecho nada, por lo tanto, por aquí no tengo nada que calcular todavía. Ya tengo este valor, no tengo nada que calcular. ¿Ok? Pero esta Q3 viene de esta serie. ¿Ok? Como ella viene de esta serie, entonces ahí sí tengo que calcular. ¿Listo? Dense en cuenta, tengo, bueno, ella viene de una serie. ¿Qué es lo que se mantiene constante en serie? ¿Recuerdan? La corriente. La corriente. Por lo tanto, yo digo que la corriente en Q3 es igual a la corriente en Q1 y es igual a la corriente en 3. ¿Ok? ¿Cuánto nos dio esa corriente? Esa corriente en Q3 dio 27/19. O sea que esto da 27/19.
De ahí que conozco. Conozco entonces las corrientes y conozco las resistencias. Me hace falta calcular los voltajes. Entonces calculo voltaje en Q1 y calculo voltaje en 3. Calculo voltaje en Q1 y en 3. Estas son las que me hacen falta. Recordamos entonces que voltaje es igual a I por R, ¿no? Voltaje, así lo voy a calcular, es igual a I multiplicado por R. Entonces, corriente, 27/19 multiplicado por la resistencia Q1, que es de 4/3. Eso me darían 36/19. ¿Sí, chicos? Sí. Y calculo el voltaje en 3. Voltaje en 3, entonces tendríamos otra vez corriente, 27/19, multiplicado por la resistencia 3, que vale 5. 27 por 5, entonces eso serían 135 dividido 19. Listo, ya tengo entonces el voltaje. Ahora me devuelvo a mi primer circuito. ¿Ok? Entonces, en el primer circuito, esta resistencia equivalente, ¿de dónde viene? Viene de una serie. ¿Cierto? ¿Qué es lo que se mantiene constante en serie? La corriente, ¿no? Entonces yo digo, corriente, voy a hacerlo aquí, de arriba hacia abajo. Corriente en Q2 es igual a la corriente en 4 y en 5. Igual a la corriente en 4 y es igual a la corriente en 5. ¿Listo? ¿Cuánto me dio esa corriente? ¿Cuánto dio la corriente en Q2? Por aquí la habíamos calculado, que era de 9/5. ¿Listo? Y si conozco resistencia y conozco corriente, pues me hace falta calcular voltajes. Entonces calculamos voltaje en 4 y calculo voltaje en 5. Igual que calculamos acá. Es decir, B es igual a I por R. 9/5 multiplicado por la resistencia 4, que es de 3. Esto me darían 27/5. Igual hago aquí abajo. 9/5, que es la corriente, multiplicado por la resistencia 5, que vale 2. Esto sería 9 por 2, 18/5. ¿Ok? Y ya trabajé con esta resistencia. Por último, me falta esta resistencia que viene de un paralelo. Como están en paralelo, entonces decimos que lo que se mantiene constante es el voltaje. Entonces decimos voltaje, y lo quiero separar un poquito para que no se nos enrede. Voltaje en Q1 es igual al voltaje en 1 y en 2. Si ese voltaje nos dio, por aquí lo buscamos, voltaje en Q1, 36/19. Por eso les digo que en estos cálculos uno tiene que ser muy, muy ordenado, porque se pierde, uno se puede perder muy fácil de la información. Entonces, por último, calculo las corrientes, ¿no? Entonces calculo corriente en 1 y calculo corriente en 2. Igual, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje
36/19 dividido entre la resistencia. La resistencia 1 vale 4. Y esto me quedarían 9/19. ¿Sí? Y calculo la corriente en 2. La corriente en 2, otra vez. Valor de el voltaje, 36/19 dividido entre el valor de la resistencia, que es 2, y esto me quedaría 18/19. Y ya con eso puedo empezar a armar mi tabla. ¿Ok? Entonces, la tabla sería resistencias. Entonces voy a tener R1. ¿Cuántas resistencias son? Tengo 5 resistencias. R1, R2, R3, R4 y R5. R1, ¿cuánto valía R1? 4. R2, 2. R3 vale 5. R4 vale 3. R5 vale 2. Coloco voltajes y coloco corrientes. Voltaje en 1. Por aquí teníamos voltaje en 1 que vale 16/39. Que 36/19. Era el mismo voltaje que el 2. 36/19. Corriente en 1. 9/19. Corriente en 2. 18/19. Voltaje en 3. Por aquí tendríamos voltaje en 3. Voltaje en 3, 135/19. Corriente en 3. Corriente en 3, 27/19. En 4. Voltaje en 4. ¿Dónde está voltaje en 4? Por aquí está voltaje en 4. 27 quintos. Corriente en 4. Corriente en 4. 9 quintos. En 5. Voltaje en 5. 18 quintos. Corriente en 5. 9 quintos. ¿Listo? Y con eso he acabado el ejercicio.